Lo que estás a punto de escuchar te va a helar la sangre. En un pequeño pueblo de Guanajuato existe un cementerio que nadie se atreve a visitar después de las 6 de la tarde. Y no es superstición barata, es miedo real, documentado, el tipo de terror que hace que familias enteras abandonen sus hogares. Porque cuando cae el sol sobre ese camposanto olvidado, algo despierta entre las tumbas más antiguas, risas. Risas de niños que murieron hace décadas en circunstancias que nunca fueron investigadas. Y lo peor de todo, no están solos en la oscuridad. Alguien los puso ahí. Alguien que todavía camina entre los vivos. Esta es la historia real de cómo un periodista decidió pasar una noche completa en ese cementerio para desenmascarar la verdad. Y lo que descubrió cambió para siempre la historia de San Miguel de los Olvidados, un pueblo que lleva décadas guardando un secreto tan oscuro que prefieren vivir con los fantasmas antes que enfrentarlo. Si estás viendo esto desde México, Estados Unidos o cualquier parte de Latinoamérica, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos acompañas. Y si te gustan las historias que te mantienen despierto toda la noche, suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. San Miguel de los Olvidados no aparece en los mapas turísticos de Guanajuato. Está enclavado en las montañas de la Sierra de Santa Rosa, a 3 horas de León, donde las carreteras se vuelven caminos de tierra y las señales de celular desaparecen como si el mundo moderno hubiera decidido ignorar ese pedazo de tierra. Es un pueblo de apenas 500 habitantes, casas de adobe con techos de teja roja y un silencio tan denso que puedes escuchar tu propia respiración retumbando en tus oídos. Daniel Rentería llegó allí en octubre de 2023. Era periodista de investigación para un medio digital de la Ciudad de México, especializado en desenmascarar leyendas urbanas y exponer fraudes paranormales. Tenía 32 años, una grabadora profesional, 2 cámaras de alta definición con visión nocturna y la arrogancia característica de quien cree que todo tiene una explicación lógica. Había desacreditado curanderos, cazafantasmas charlatanes y supuestos exorcismos. Nada lo había preparado para San Miguel. La historia del cementerio le llegó a través de un foro de Reddit en español. Un usuario anónimo había publicado fotos borrosas de lápidas infantiles y un testimonio escalofriante. Mi tía vivió ahí hasta 2019. Decía que todas las noches desde su ventana podía ver lucecitas moviéndose entre las tumbas, como velas caminando solas, y risas de niños jugando a la medianoche. Cuando le preguntaban por qué no se mudaba, respondía: porque ellos no me hacen daño, solo quieren que alguien los recuerde. El post tenía 4 años y 0 respuestas. Daniel vio una oportunidad perfecta para un reportaje viral. Llegó al pueblo un jueves por la tarde, cuando el sol de octubre teñía las montañas de un naranja enfermizo. Se hospedó en la única pensión disponible, una casa colonial convertida en hostal por doña Carmela, una mujer de 60 años, con manos ásperas de trabajar la tierra y ojos que parecían evaluar tu alma antes de ofrecerte un taco. Cuando Daniel mencionó que venía a investigar el cementerio, doña Carmela dejó de sonreír. Aquí no hablamos de eso con desconocidos, le dijo, secándose las manos en el delantal, y menos cuando se acerca noviembre. ¿Por qué noviembre?, preguntó Daniel, sacando su libreta. Porque es cuando más inquietos están los niños del Panteón de las Ánimas. Así llamaban al cementerio, el Panteón de las Ánimas. Estaba ubicado a las afueras del pueblo, subiendo por un camino empedrado que serpenteaba monte arriba durante 20 minutos. Según doña Carmela, llevaba cerrado oficialmente desde 1987, cuando las autoridades municipales construyeron un nuevo camposanto más cerca del centro. Pero las familias antiguas seguían visitándolo,
siempre antes de las 5 de la tarde, siempre en grupos, nunca solos. ¿Y después de las 5? Insistió Daniel. Después de las 5, respondió doña Carmela bajando la voz. El cementerio ya no nos pertenece a nosotros, pertenece a ellos. Daniel sonrió con condescendencia. ¿A quiénes? ¿A los fantasmas de niños? Doña Carmela no le devolvió la sonrisa. A los que nunca tuvieron justicia, a los que fueron enterrados sin preguntas, y al hombre que los puso ahí. Esa noche, Daniel cenó pozole en el comedor comunal del hostal, donde otros huéspedes, trabajadores temporales de una mina cercana, lo miraban con mezcla de curiosidad y lástima cuando mencionaba su plan. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se acercó cuando los demás se fueron. «Soy Esteban», dijo, sentándose frente a Daniel sin pedir permiso. «Trabajo en la mina, pero crecí aquí. Y si de verdad vas a subir al panteón de noche, hay cosas que necesitas saber». Daniel activó la grabadora de su celular. «Te escucho». Mi abuelo fue sepulturero de ese cementerio durante 30 años, desde 1955 hasta que lo cerraron. Antes de morir, en el 2001, me contó algo que nunca le dijo a nadie más, porque tenía miedo de que lo llamaran loco, o peor aún, cómplice. Esteban hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de madera. Entre 1972 y 1984, enterraron a 27 niños en ese cementerio. 27. En un pueblo de menos de 1000 habitantes. ¿Te parece normal? Daniel frunció el ceño haciendo cálculos mentales. Es una tasa de mortalidad infantil extremadamente alta, incluso para una zona rural en esa época. Exacto. Y aquí viene lo jodido. Mi abuelo decía que casi ninguno de esos niños tenía certificado de defunción real. Llegaban envueltos en sábanas, acompañados por el doctor del pueblo, don Heriberto Vilchis, quien firmaba un papel que decía muerte natural o neumonía o fiebre desconocida. Las familias lloraban, claro, pero lloraban calladas, como si tuvieran miedo de hacer preguntas. ¿Y tu abuelo nunca denunció esto? Esteban rió amargamente. ¿A quién? ¿A la policía municipal que tomaba café todos los días con el doctor Vilchis? ¿Al presidente municipal que era su compadre? En esos años, San Miguel funcionaba como un feudo. El doctor Vilchis era Dios aquí. Si él decía que un niño murió de neumonía, murió de neumonía. Punto. ¿Dónde está ese doctor ahora? Murió en 1985, un año después del último entierro infantil. Se ahorcó en su consultorio. Dejó una nota que nadie quiso mostrarle a mi abuelo, pero corrió el rumor de que decía algo como, «Ya no puedo escuchar sus voces». 3 meses después, cerraron el cementerio oficialmente. Dijeron que era por problemas de estabilidad del terreno, pero todos sabíamos la verdad. Nadie quería seguir enterrando gente junto a esas tumbas. Daniel sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con la temperatura. ¿Tu abuelo tenía alguna teoría sobre qué pasaba realmente? Esteban se inclinó hacia adelante bajando aún más la voz. Decía que una noche, en 1983, tuvo que quedarse tarde cavando una tumba para el día siguiente. Era invierno, oscurecía temprano. Alrededor de las 6:30, cuando ya había poca luz, empezó a escuchar risas. Risas de niños jugando a las escondidas. Al principio pensó que eran chavos del pueblo que habían subido a hacer travesuras, pero cuando volteó, no había nadie. Las risas venían de entre las tumbas, específicamente de la sección donde estaban enterrados los 27 niños. ¿Y qué hizo? Lo que haría cualquier persona cuerda, corrió como si el diablo lo persiguiera. Pero antes de salir por el portón, juró que vio siluetas pequeñas, del tamaño de niños de 5 o 6 años, corriendo entre las lápidas. No eran sombras normales.
Se movían demasiado rápido, de forma antinatural, como si estuvieran jugando un juego que solo ellos entendían. Y lo peor fue que una de esas siluetas se detuvo frente a una tumba específica y se quedó mirándolo. Solo mirándolo, sin ojos, sin cara, solo una forma oscura observándolo hasta que él cruzó el portón. Daniel pasó la noche en vela, revisando sus notas y buscando información en línea. Encontró muy poco. San Miguel de los Olvidados apenas tenía presencia digital. Lo que sí encontró fue inquietante. En los archivos digitalizados del Registro Civil de Guanajuato, había efectivamente un pico inexplicable de muertes infantiles entre 1972 y 1984 en esa localidad. 27 certificados de defunción, todos firmados por el mismo médico Heriberto Vilchis. Las causas de muerte variaban: neumonía, fiebre tifoidea, insuficiencia respiratoria, muerte súbita. Pero había un patrón escalofriante. Todos los niños tenían entre 4 y 9 años. Ninguno era menor. Ninguno era mayor. A la mañana siguiente, Daniel subió al cementerio bajo la luz del día. El camino empedrado era empinado y estaba flanqueado por nopales y mezquites retorcidos que parecían garras saliendo de la tierra rojiza. El panteón de las ánimas se encontraba en una explanada rocosa con vistas a todo el valle. El portón de hierro forjado estaba oxidado pero abierto. Las cadenas que supuestamente lo aseguraban habían sido cortadas hacía años. El cementerio era más pequeño de lo que esperaba, quizás del tamaño de una cancha de fútbol. Las tumbas más antiguas databan de principios del siglo XX, lápidas de piedra erosionadas por el viento y la lluvia hasta volverse casi ilegibles. Pero había una sección específica, en la esquina noroeste del camposanto, donde las tumbas eran uniformes, pequeñas cruces blancas de madera, algunas caídas, otras aún en pie. Daniel contó 26. La 27ª había sido vandalizada, arrancada de raíz. Se agachó para leer las inscripciones que aún eran legibles. Aquí descansa María del Socorro Ramírez, 1975-1979, Ángel del Cielo. Martín Alejandro Tovar, 1968-1976, Duerme en paz. Rosa Elena Campos, 1974-1980, siempre en nuestros corazones. Todos muertos entre los 4 y los 9 años. Todos entre 1972 y 1984. Daniel sintió algo, una presencia, una sensación visceral de ser observado. Se giró bruscamente, pero solo había tumbas silenciosas y el viento susurrando entre los árboles secos. Tomó fotografías de cada cruz, grabó videos panorámicos, documentó todo meticulosamente. Eran las 2 de la tarde. Tenía 4 horas hasta que oscureciera. Regresó al pueblo y buscó a más personas dispuestas a hablar. La mayoría evitaba el tema, pero una anciana llamada Doña Refugio, que vivía cerca de la plaza central en una casa con paredes azul cielo y macetas de geranios, aceptó conversar después de que Daniel le compró una bolsa completa de pan dulce en la panadería local. «Mi hija está enterrada ahí arriba», dijo Doña Refugio con voz quebrada, señalando hacia las montañas mientras servía café de olla en tazas de barro. Se llamaba Yolanda. Tenía 7 años cuando se enfermó. Eso dijo el doctor Vilchis, que se enfermó. Fiebre alta, convulsiones. Duró 3 días y murió. Eso fue en 1978. ¿Usted creyó al doctor? Los ojos de Doña Refugio se llenaron de lágrimas que no derramó. ¿Qué iba a hacer? Era el único doctor en 50 kilómetros a la redonda, y era respetado. Mi esposo, que en paz descanse, me decía que no hiciera preguntas, que aceptara la voluntad de Dios. Pero una madre sabe, una madre siente cuando algo no está bien. ¿Qué sintió usted? Que mi hija no murió de fiebre. Los últimos días, cuando estaba en la clínica del doctor Vilchis, porque no nos dejaba llevarla a León, ni a Guanajuato, mi niña me miraba con terror.
terror puro, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Y cuando murió, su cuerpo... Doña Refugio hizo una pausa larga, luchando con las palabras. Su cuerpo tenía marcas, moretones en los brazos. El doctor dijo que eran de las convulsiones de cuando la tenían que sujetar. Pero yo vi esos moretones, y eran huellas de dedos, dedos de adulto. Daniel sintió que el aire se espesaba. ¿Usted cree que el doctor abusaba de los niños? No lo sé, nunca lo sabré, porque nadie investigó, nadie hizo preguntas. Enterramos a Yolanda, lloramos y seguimos viviendo, como hicieron las otras 26 familias. Pero los niños no se fueron, ¿sabes? Siguen ahí. Los he escuchado. Todos los hemos escuchado, especialmente en octubre y noviembre, cuando se acerca el Día de Muertos. Es como si supieran que es su única oportunidad de ser recordados, de que alguien les haga caso. ¿Usted ha subido al cementerio de noche? Doña Refugio negó con la cabeza vehementemente. Nunca, y nunca lo haré, porque tengo miedo de lo que me dirían. Tengo miedo de escuchar a mi Yolanda preguntándome por qué no la salvé, por qué no hice más preguntas, por qué la dejé sola con ese hombre. Daniel salió de la casa de Doña Refugio con el estómago revuelto. Ya no era solo una historia sobre supuestos fantasmas, era una historia sobre negligencia, silencio y posiblemente crímenes que nunca fueron investigados. Pasó el resto de la tarde en el archivo municipal, un cuarto polvoriento detrás de la presidencia, donde guardaban documentos viejos en cajas de cartón deterioradas. Encontró actas de cabildo de los años 70 y 80, pero casi no mencionaban las muertes infantiles. Solo una nota al margen, en el acta de marzo de 1985. El doctor Heriberto Vilchis solicita licencia indefinida por motivos de salud. Se aprueba. 4 meses después, estaba muerto. Cuando Daniel salió del archivo municipal, eran las 5:30 de la tarde. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Regresó a la pensión para preparar su equipo. Las 2 cámaras con visión nocturna, baterías extra, linternas, la grabadora profesional, una manta térmica y un termo de café. Doña Carmela lo vio empacando y simplemente negó con la cabeza. «No puedo detenerte», dijo ella, «pero al menos llévate esto». Le entregó un rosario de madera oscura y una veladora de la Virgen de Guadalupe. «Y si escuchas tu nombre, no respondas. Nunca respondas cuando escuches tu nombre en ese lugar. Nu, si has llegado hasta aquí, déjame decirte que aprecio muchísimo que me acompañes en esta historia. Si te está gustando y quieres que más personas la conozcan, compártela con alguien a quien le gusten estas narrativas. Ahora viene lo más perturbador, lo que Daniel descubrió esa noche. Daniel llegó al Panteón de las Ánimas a las 6:40 de la tarde. El crepúsculo se desvanecía rápidamente, reemplazado por una oscuridad densa que parecía emanar del propio cementerio. Instaló las cámaras en posiciones estratégicas, una enfocando la sección de las tumbas infantiles, otra apuntando al portón de entrada. Encendió la grabadora de audio y se sentó en una tumba grande de mármol que parecía segura, con su linterna en una mano y su celular en la otra. Los primeros 40 minutos fueron silencio absoluto. Solo el viento, el crujido ocasional de ramas secas, el ulular distante de un búho. Daniel comenzó a relajarse, incluso a sentirse tonto por todas las precauciones. Estaba considerando apagar las cámaras y regresar cuando lo escuchó. Risa, no una risa adulta, una risa infantil, aguda, cristalina, llena de alegría inocente, el tipo de risa que escuchas en un parque de juegos a plena luz del día, excepto que no había ningún parque, y era casi medianoche. Daniel se puso de pie de un salto
iluminando con la linterna en todas direcciones. Nada. La risa continuó, ahora acompañada de otras. 2, 3, 4 voces infantiles riendo y susurrando, como si jugaran al escondite. El sonido venía de la sección de las tumbas blancas. ¿Hay alguien ahí?, gritó Daniel, su voz quebrándose ligeramente. Soy periodista. Estoy haciendo una investigación. Las risas se detuvieron abruptamente. Silencio. Un silencio tan completo que Daniel podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. Entonces, una voz, la voz de un niño pequeño, quizás de 5 o 6 años, habló en la oscuridad. ¿Por qué nadie nos buscó? Daniel sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Apuntó la cámara hacia donde había venido la voz y comenzó a grabar. A través de la pantalla de visión nocturna, vio algo que hizo que sus manos temblaran. Una figura pequeña, del tamaño de un niño, parada junto a una de las cruces blancas. No era una sombra normal, era translúcida, como humo solidificado, pero con forma humana definida. Y estaba mirando directamente a la cámara. ¿Por qué mamá no hizo preguntas?, dijo otra voz, esta vez a su izquierda. Daniel giró bruscamente, otra figura infantil, esta junto a una tumba caída, y luego otra, y otra, 7, 10, 15 figuras pequeñas comenzaron a materializarse entre las tumbas blancas, todas observándolo con lo que parecían ser rostros sin rasgos definidos, excepto por sus ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza tan antigua que parecía trascender el tiempo. «Yo soy Daniel», dijo con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura profesional. «Vine a contar su historia, a descubrir qué les pasó. Él nos lastimó», susurró una niña pequeña, materializándose frente a Daniel, tan cerca que podía sentir un frío antinatural emanando de ella. El doctor nos daba medicina que nos hacía dormir, y cuando dormíamos... La niña no terminó la frase, pero Daniel entendió. El horror de esa comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Experimentación médica, abuso, niños vulnerables de familias pobres que confiaban ciegamente en la única autoridad médica disponible. «Necesito pruebas», dijo Daniel. Su voz apenas un susurro. «Necesito algo que pueda llevar al mundo, algo que haga justicia». Las figuras comenzaron a moverse, deslizándose entre las tumbas con una gracia sobrenatural. Lo rodearon, formando un círculo que se cerraba lentamente. Daniel sintió pánico, real, visceral, el tipo de miedo que hace que tu cerebro grite que corras. Pero algo lo mantuvo en su lugar. Quizás curiosidad, quizás responsabilidad, quizás la certeza de que huir significaría abandonarlos nuevamente. «Hay un lugar», dijo el primer niño que había hablado, «debajo de donde el doctor dormía, un sótano que nadie más conocía. Ahí están las respuestas. ¿Dónde vivía el doctor? La casa azul con puertas verdes, frente a la farmacia vieja». Las figuras comenzaron a desvanecerse, sus formas translúcidas diluyéndose en la oscuridad como tinta en agua. La última en desaparecer fue la niña pequeña que se había acercado a Daniel. Antes de irse completamente, susurró: «Cuéntale al mundo que existimos, que no fuimos solo números en un registro, que tuvimos nombres, familias, sueños. Por favor». Y entonces, silencio. Daniel se quedó solo en el cementerio, temblando no de frío sino de pura adrenalina y horror. Revisó las cámaras. Ambas habían capturado anomalías térmicas y distorsiones visuales, exactamente en los momentos en que las figuras aparecieron. La grabadora de audio había capturado las voces, claras como el cristal. Daniel no durmió esa noche. A las 7 de la mañana fue directamente a la casa que le habían descrito,
una construcción colonial con paredes azules deslavadas y puertas de madera pintadas de verde oscuro, frente a lo que alguna vez fue una farmacia, pero ahora era solo una fachada abandonada. La casa pertenecía actualmente a la familia Gutiérrez, quienes la habían comprado en los 90 después de que estuviera vacía durante años. Daniel les explicó quién era y lo que buscaba. Después de ver sus credenciales de prensa y escuchar su historia, Gustavo Gutiérrez, el dueño actual, lo llevó al sótano. Era pequeño, con techo bajo de bóveda catalán y paredes de piedra húmedas, cajas de almacenamiento, herramientas viejas, muebles rotos. Pero en el fondo, detrás de un estante polvoriento, Daniel encontró una puerta de metal oxidado con un candado que colgaba abierto, roto hacía años. La abrió. Lo que encontró dentro cambió todo. Una habitación secreta con una mesa de examen médico oxidada, vitrinas con instrumental quirúrgico antiguo y, lo más perturbador, archivos. Cajas y cajas de archivos médicos manuscritos. Daniel comenzó a revisarlos con manos temblorosas. Eran registros detallados de procedimientos experimentales realizados en 27 niños entre 1972 y 1984. El doctor Vilchis había estado probando tratamientos no autorizados para enfermedades respiratorias, usando niños de familias pobres como sujetos de prueba sin consentimiento real. Muchos de los procedimientos implicaban sedación prolongada y experimentación con drogas que apenas estaban siendo desarrolladas en esa época. Los niños no habían muerto de enfermedades naturales. Habían muerto por complicaciones de los experimentos, sobredosis de sedantes, reacciones adversas a medicamentos experimentales, procedimientos quirúrgicos fallidos, realizados sin supervisión adecuada, y el doctor Vilchis había falsificado todos los certificados de defunción. Daniel fotografió cada página, documentó cada detalle. Cuando salió de ese sótano, tenía en sus manos la prueba de uno de los crímenes médicos más oscuros en la historia de Guanajuato. Uno que había sido silenciado durante 40 años por miedo, complicidad y el aislamiento de una comunidad pequeña que no sabía cómo gritar lo suficientemente fuerte para ser escuchada. El reportaje de Daniel fue publicado 3 semanas después. Causó conmoción nacional. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación criminal póstuma. Los restos de los 27 niños fueron exhumados para análisis forense, confirmando las sospechas. Muchos tenían evidencia de procedimientos médicos invasivos no registrados. Las familias, ahora ancianas o representadas por sus descendientes, finalmente recibieron reconocimiento oficial de que sus hijos no habían muerto de causas naturales, sino como víctimas de negligencia criminal y experimentación no ética. El Panteón de las Ánimas fue restaurado y convertido en un memorial oficial. Cada tumba recibió una placa nueva con el nombre completo del niño y una frase simple pero poderosa: recordado, nunca olvidado. Daniel regresó a San Miguel de los Olvidados un año después, en octubre de 2024, para el aniversario del memorial. Subió al cementerio justo antes del atardecer, cuando las sombras se alargaban entre las tumbas recién restauradas. Esta vez no llevaba cámaras, solo flores, 27 ramos de cempasúchil, las flores tradicionales del Día de Muertos. Colocó un ramo en cada tumba. Cuando puso el último, junto a la lápida de Yolanda Campos, la hija de Doña Refugio, escuchó algo, no risas, no voces tristes preguntando por qué nadie los había buscado. Solo el viento susurrando entre los árboles, un susurro que sonaba casi como una palabra: gracias. Y por primera vez en décadas, el Panteón de las Ánimas quedó en silencio después del ocaso. No el silencio pesado del abandono o el miedo,
sino el silencio pacífico de quienes finalmente pueden descansar sabiendo que no fueron olvidados, que sus nombres fueron pronunciados, que su historia fue contada, que la justicia, aunque llegó tarde, finalmente llegó. Porque a veces los fantasmas no están pidiendo venganza, solo están pidiendo ser recordados, solo están pidiendo que alguien diga, yo te veo, yo te creo, y voy a contar tu historia.